Muy buenas tardes. Como todos los viernes a esta misma hora, les habla su amigo y servidor Ricardo Acevedo Arjona. Hemos escogido, tanto para los viernes como para los sábados, diferentes temas interesantes para todos ustedes. Hemos tratado libros, hemos analizado diferentes cuestiones y el día de hoy, si me lo permiten, nos vamos a enfocar a nuestra clínica de salud. Esta clínica de salud fue creada por un servidor para dar a notar las principales enfermedades que ayudan a curar el ganoderma, puesto que a veces la gente pregunta, bueno, ¿sirve para esto? ¿Sirve para esto otro? ¿Sirve para esta enfermedad? ¿Sirve para esto otro? Y precisamente tratando de dar contestación a todas esas preguntas, fue que me atreví precisamente a grabar para ustedes y a hacer para ustedes esta clínica de salud. Espero que sea de su agrado y al final, con todo gusto, cualquier clase de preguntas las contestaremos. Antes que nada, quiero agradecer sinceramente al equipo corporativo de Café Cali y a la doctora Norma Alcántara el haber creado esta plataforma tecnológica que nos permite comunicarnos con ustedes y compartir una serie de puntos de vista, una serie de experiencias sumamente importantes. Bien, el propósito de esta clínica es contar con suficiente documentación que nos permita identificar la importancia del Ganoderma lucidum, que también se le conoce como reishi, como linchi, como mentake, etc. Esta planta ha existido desde hace más de 5.000 años y fue documentada por primera vez hace 2.000 años en el primer libro de herbolaria seria que se escribió, el cual se llamó Shengon Herbal Classic. En este libro, el emperador chino, conocido mejor como el emperador Amarillo, recopiló toda la información que había acerca de las plantas medicinales conocidas hasta entonces. Y lógicamente, una de las plantas que fue estudiada por ellos fue el Ganoderma. Y en este libro se menciona y se le clasifica como el número 1 de los medicamentos superiores. Un medicamento superior es aquel que se puede consumir en las cantidades que queramos sin que jamás nos haga daño. Básicamente, es la magia, la maravilla de ese Ganoderma lucidum consiste en una serie de componentes que la integran y que hacen una mezcla, una sinergia perfecta entre todos sus ingredientes. Limpia el cuerpo, remueve toxinas, quita la grasa, el colesterol, el tejido muerto, las toxinas químicas, etc. Quiere decir que es una auténtica, yo al principio le llamaba magia, pero al final de cuentas la magia es truco, la magia es engaño. Entonces ya dejé yo de llamarle magia para llamarle mejor maravilla. Una maravilla puesta en la naturaleza para que todos nosotros la consumamos y nos recibamos los beneficios de esta planta hermosísima y maravillosa que nos protege, aquí lo vemos en esta lámina, contra los virus, contra las toxinas, contra los hongos, contra los factores carcinígenos, contra la contaminación, bacterias, gérmenes, parásitos, etc. En pocas palabras, frente a todo aquello que se le ponga enfrente. Pero vamos un poquito de cuáles son sus principales características. En primer lugar, el Ganoderma lucidum es un adaptógeno, lo cual es muy poco común en la naturaleza, ya que un adaptógeno es aquel que tiene un efecto bilateral, es decir, si tenemos los niveles muy altos de glucosa, de colesterol, nos los va a bajar.
y si los tenemos muy abajo, no los va a subir. ¿Hasta dónde nos los va a subir? ¿Hasta dónde nos los va a bajar? Pues hasta donde el cuerpo lo requiera, hasta donde el cuerpo lo necesite. Habrá muchas sustancias que bajen los niveles, habrá muchas otras que suban los niveles, pero hay muy pocas que suban o bajen los niveles según el cuerpo lo necesite. Así pues, el Ganoderma lucidum es considerado como un superalimento. Tiene más de 154 antioxidantes, más de 200 fitonutrientes, poderosos alcaloides, triterpenoides, ganoderanos, germanio orgánico, polisacáridos y muchos más. Como ven ustedes, aquí surgen una serie de palabritas que a lo mejor no estamos muy familiarizados con ellas, como el término de alcaloides, triterpenoides, ganoderanos, etcétera. Entonces me di a la tarea de investigar para ustedes lo que es cada una de estas sustancias. Y la primera que investigamos fueron los triterpenoides, que son compuestos químicos que tienen grandes propiedades antiinflamatorias, por lo que ayudan a evitar los edemas y las demás inflamaciones del cuerpo. Sabemos que a veces se nos inflaman los dedos de las manos, los dedos de los pies, los párpados, etc. Bien, pues definitivamente estos párpados, estas manos, estos dedos se desinflaman debido a los triterpenoides, que mejoran 100% al sistema circulatorio. Otro elemento muy importante son los ganoderanos. Los ganoderanos son setas medicinales que tienen efectos saludables sobre el sobrepeso y la prediabetes. Todos los que estamos muy gorditos y que hemos consumido el café con Ganoderma, como debe de ser, hemos ido bajando poco a poco de peso. En lo personal, yo pesaba cuando empecé a tomar el Ganoderma 105 kilos. Y de esos 105 kilos me fue bajando y me fue bajando hasta llegar al principio a 88 kilos. Claro que como es uno muy tragoncito y todo, pues después vuelve a subir uno un poquito. Pero aún así el Ganoderma lo protege a uno de no subir en exceso. Otra sustancia importantísima del Ganoderma es el germanio orgánico. El germanio orgánico es el que tiene como función oxigenar y alcalinizar al organismo. Aquí yo les platico a todas las personas que me escuchan que hagamos de cuenta que es como un sub y baja, el cual lógicamente tiene que estar equilibrado. El punto de equilibrio es el pH número 7. Si es menor de 7, la sustancia es muy ácida. Si es mayor de 7, la sustancia es muy alcalina. Pues bien, se ha visto, se ha comprobado que la mayoría de las enfermedades se producen cuando ese sub y baja se desequilibra. Y casi ese desequilibrio es hacia la acidez. De tal manera que tenemos que tomar sustancias alcalinas para que ese sub y baja se equilibre, se nos compense. Otra sustancia importantísima de nuestro hongo son los polisacáridos, que son aquellas biomoléculas que nos dan energía, que nos hacen tener una gran estructura. Tienen varias funciones, desde energéticas hasta señales de localización intracelular. Solo algunos azúcares están formados por nitrógeno, fósforo o azufre. Y esto es sumamente importante. Ahora, hablemos un poquito de las enfermedades que ayudan a curar precisamente este tipo de hongo. La primera, aunque parezca increíble, es el cáncer. Al principio se decía que el cáncer no era curable, que el cáncer no lo podía atacar nadie. Sin embargo, las investigaciones de los diferentes investigadores internacionales, como los japoneses, los alemanes, los americanos y, ¿por qué no?, también los mexicanos,
han demostrado que contiene el ganoderma una serie de sustancias como los beta-glucanos, el entinal y el germanio orgánico, que juntos van a unir fuerzas y van a hacer que se pueda combatir cualquier enfermedad, entre ellas el cáncer. Ayuda al cuerpo a proteger sus células y a destruir las células cancerígenas. Aquí es muy importante mencionar que todos estos estudios están debidamente comprobados, demostrados científicamente, que no se trata de ninguna charlatanería, ni ninguna mentira, ni ninguna falsedad. Si nos atrevemos a hablar de todos estos beneficios, es porque ya han sido comprobados y demostrados científicamente. Y además se ha publicado en partes tan serias como el de Internet, en una página que yo se la recomiendo mucho, que se llama PubMed.org, que es del gobierno de los Estados Unidos, por lo que se publica ahí es de extremada seriedad y de comprobados científicamente. Además del PubMed, tenemos publicaciones muy serias como el Discovery Channel, el Fox News, Los Angeles Times, y en México por el prestigioso diario La Jornada. Otra gravísima enfermedad que ayuda a curar son las enfermedades cardiotónicas, cardíacas. Quiere decir que tiene un efecto cardiotónico. ¿Qué es esto de efecto cardiotónico? El efecto cardiotónico quiere decir que no va a haber ni taquicardia ni taquicardia. Sabemos que ambas son alteraciones de las pulsaciones del corazón, que se acelera el corazón o disminuye sus latidos, y ambos extremos son malos. El corazón debe de tener siempre un cierto latido, a un cierto ritmo, y precisamente el ganoderma nos ayuda a que nuestro corazón lata a la perfección. Además, nos mejora la circulación, disminuye las grasas en la sangre, evita la arteriosclerosis, puesto que posee adenosina, posee tripertenoides naturales, como el ácido ganodérico. De tal manera que nosotros tenemos que decidir qué tipo de corazón queremos tener. Si uno enfermo, decaído, etcétera, o uno sano, saludable, eso depende de nosotros. Otro gran efecto es el antienvejecimiento, pues contiene una serie de antioxidantes como polifenoles, flavonoides, vitamina C, etcétera, que atacan a los radicales libres, se ayudan a que las células tengan una buena cantidad de oxígeno y combatan, por lo tanto, los efectos del envejecimiento y de la longevidad. No estamos diciendo que vamos a hacer que no envejezca la persona, eso sería ilógico, puesto que el envejecimiento es una ley natural, pero lo que sí estamos diciendo es que ese envejecimiento va a ser más gradual, más paulatino. Entonces siempre los que consumimos el Ganoderma lucidum nos vemos más jóvenes que los que tienen nuestra misma edad o a lo mejor hasta menos, pero que ya se ven mucho más grandes. La pérdida de peso, ya dijimos que ayuda a que se reduzca la grasa, que se reduzca y se queme pues todo el exceso de peso. Por lo tanto, la mayoría de los que consumamos este café vamos a adelgazar. Y digo la mayoría porque no podemos hablar en términos absolutos, ya que cada organismo es diferente y tiene sus propias características. La obesidad es otro de los graves problemas que ayuda, ya que detienen el movimiento de la glucosa en las células grasas. Quien siga una dieta sana, haga ejercicio y consuma el longo reishi, será muy poco probable que llegue a estar obeso. Y aquí tenemos ejemplos de un muchacho que antes parecía un barrilito y lo vemos ahora ya mucho más delgado. Una muchacha mucho más gordita y ahora la vemos guapísima.
pero en medio vemos a un señor gordito porque fuma mucho, come mucha comida chatarra, no se cuida y pues por lo tanto, pues ese sí, no tiene cómo adelgazar. Otro efecto importantísimo del hongo reishi es la energía que nos proporciona. En muchas ocasiones estamos fatigados, estamos cansados, tenemos ganas nada más de estar durmiendo, etcétera. Bien, pues el hongo reishi, el hongo lychee o mentei, tiene varios nombres, va a hacer que tengamos una energía increíble y que nos alcance, pero para hacer todas las actividades que tenemos durante el día. Y hay pruebas, hay testimonios de todo esto, hay absolutamente testimonios que hablan de todo esto. Otro problema muy fuerte es la piel. Sabemos que actualmente existe un pequeño agujerito de 24 millones de kilómetros cuadrados que le hemos hecho a la única capa de la atmósfera que nos protegía de la intensa radiación del sol, de la radiación ultravioleta. Entonces, al haberle hecho ese pequeño agujerito, porque así lo hablan los científicos y lo hablan los políticos, un pequeño agujerito, no, pequeño agujerito de 24 millones de kilómetros cuadrados. Entonces está permitiendo que pasen directamente los rayos del sol, los rayos ultravioleta, y eso está produciendo una gran cantidad de cáncer, sobre todo en la piel. Entonces, el hongo reishi tiene una sustancia que se llaman los flavonoides, que precisamente se van a convertir en una especie de escudo contra esa intensa radiación del sol. De tal manera que tú tienes que decidir qué tipo de cutis, qué tipo de piel quieres tener. Otro de los problemas es la artritis. Ustedes saben que los huesos tienen una cierta densidad ósea, es decir, un cierto diámetro. Ese diámetro de los huesos con el tiempo se va perdiendo, se van adelgazando. ¿Por qué? Porque se pierde el calcio, el hierro, el fósforo, el potasio, entre otros elementos que son fundamentales para los huesos. Entonces los huesos se van haciendo más delgados, más frágiles, más quebradizos y se ha demostrado que el grano de arma tiene la enorme propiedad también de preservar más tiempo esa densidad ósea. De tal manera que va a hacer que nuestros huesos no estén tan delgados, no estén tan frágiles, no estén tan quebradizos. Y aquí lo observamos nosotros. Cuando no consumimos el grano de arma, estamos más propensos a que nuestros huesos se quiebren, a que nuestros huesos se adelgacen. ¿No? En cambio, con el grano de arma lucidum se preserva la densidad ósea. Otro problema es el taponamiento de las arterias, de las venas, a lo que llamamos el colesterol. Bien, pues precisamente el grano de arma limpia, quita todas esas inmundicias, todas aquellas toxinas que nos están haciendo daño y que precisamente hacen que se limpie y circule perfectamente bien nuestra sangre, debido a ciertos componentes también de triterpenoides y adenosina. ¿Qué decir de la diabetes? En cuyo caso ese es mi testimonio fundamental. Nos controla perfectamente los niveles de glucosa, nos baja por completo todos los polisacáridos, etcétera, y el exceso de azúcar. Entonces nos equilibra en nuestro metabolismo y por lo tanto pues, sucede también el azúcar en la sangre, la cual tiende a incrementar con la edad, pero tiene dos sustancias muy importantes que son los polifenoles y los polisacáridos. La presión sanguínea. También es muy importante saber que si tenemos la presión muy alta o la tenemos muy baja,
nos las va a adaptar, es decir, subir o bajar según cómo lo necesitemos para que nuestra presión esté perfectamente bien. La gastritis. Día con día estamos expuestos a estar consumiendo alimentos en la calle. ¿Por qué? Pues porque el mismo ritmo de trabajo, el mismo ritmo de vida, nos hacen que ya no tengamos el tiempo necesario para estar comiendo en casa. Entonces, ¿qué sucede? Al vernos obligados a comer en la calle, pues no le vamos a pedir certificados de calidad a los alimentos que nos venden. Y lógicamente, en muchas ocasiones, llegamos a tener una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que hace que tengamos diferentes secreciones, diferentes problemas en nuestro estómago y que además secretemos ácidos. Y ya dijimos que los ácidos son los causantes de la mayor parte de las enfermedades. Otro problema fuertísimo es el estreñimiento por falta de fibra en nuestro organismo. Bien, pues el ganoderma nos proporciona esa fibra y entonces hace que no estemos estreñidos, sino que podamos obrar adecuadamente. El mal de Alzheimer. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el hongo con el mal de Alzheimer? Muchísimo. Porque se ha demostrado que el hongo reishi fortalece la memoria y entonces nos evita el enfermarnos de el mal de Alzheimer, ya que hace más lento o ralentiza desde aquí el proceso de reducción de acetilcolina en el cerebro, que es lo que provoca el Alzheimer. El mal del Parkinson también. ¿Por qué? Porque el mal de Parkinson está causado porque hay daño celular en el cerebro. Pero si el hongo reishi, el hongo Ganoderma lucidum, tiene la cualidad de regenerar las células enfermas y de hacer que las células sanas se multipliquen más rápidamente, quiere decir entonces que ese daño en el cerebro pues va a ser muy poco o a lo mejor nulo y por lo tanto no vamos a estar propensos a adquirir el mal de Parkinson. Otro problema que ayuda a curar son las adicciones. ¿Por qué? Porque sabemos por una parte que controla el sistema nervioso y por el otro lado nos causa una sensación de estar satisfechos. Entonces, si yo estoy tranquilo en mi sistema nervioso y al mismo tiempo me siento satisfecho, pues no tengo por qué estar recurriendo a otro tipo de pues complementos como las píldoras, como las pastillas, como la bebida, etcétera. Entonces, se ha comprobado en muchas ocasiones que las adicciones se eliminan. Sobre todo me hablaban del caso de los camioneros, que ustedes saben que para aguantar las largas jornadas del camión, pues tienen que echarse lo que le llaman el pericazo, que es precisamente consumir droga que los mantenga despiertos. Bien, pues se ha sabido que muchos de ellos han dejado de consumir drogas a cambio de tomarse un exquisito café saludable. Otro grave problema que ayuda a curar son las migrañas. ¿Por qué? Porque recuerden que las migrañas se deben al estrés, se deben a que el sistema nervioso está alterado. Entonces se presenta dolor, se presentan inflamaciones y el hongo reishi ayuda a controlar y a combatir de la mejor forma las migrañas. Y que se diga de las enfermedades del hígado, las enfermedades hepáticas. ¿Para qué esperarnos a tener unos ojos amarillos como los de esta señora o a tener un hígado completamente destrozado si podemos desde antes evitar todo eso a través del consumo de nuestro hongo? Entonces también para enfermedades hepáticas ayuda a curar. Y que se diga las renales. Las renales, recuerden que nos pueden llevar a los extremos
de estar dializados, es decir, sujetos a una máquina de diálisis. Y nuestros riñones pueden llegar a estar como los que observamos en esta transparencia. En lo personal tengo la mamá de una socia que estaba encadenada a un aparato de diálisis. Al principio, cuando empezó a consumir el Ganoderma, pues empezó a liberarse poco a poco del aparato, hasta que llegó el momento en que el aparato quedó abandonado a un lado de su casa y ella se liberó por completo de ese aparato. Así que si queremos tener mayor salud y todo, pues tenemos que consumir el Ganoderma lucidum. También se ha visto que la principal cualidad del hongo es que enseña a nuestro cuerpo a defenderse, a volver a tener activas las defensas naturales de nuestro organismo y por lo tanto se convierte en un escudo contra todo este tipo de enfermedades, contra todo este tipo de problemas, como es precisamente el envenenamiento por alimentos. El hongo reishi ayuda al cuerpo a matar las bacterias que causan el envenenamiento por alimentos y destruye las toxinas producidas por estas bacterias. Entonces, aquí no sé si alcancemos a ver, tenemos diferentes tipos de bacterias. Bueno, pues contra todas estas bacterias ayuda precisamente el Ganoderma. Otra cosa muy importante es el sistema inmunológico, ya que los polifenoles, flavonoides, betaglucanos, el lentinán estimulan el sistema inmunológico. Todos sabemos que tenemos en nuestro organismo una serie de glándulas endocrinas, como la hipófisis, el timo, la tiroides, etcétera. Bien, pues todas esas glándulas endocrinas se fortalecen y se recuperan gracias a el hongo Ganoderma. Pero ahora hacemos otro paréntesis para hablar sobre otras sustancias de las cuales no hemos hablado y que también son sumamente importantes de precisar. Por ejemplo, los polifenoles. Sabemos que los polifenoles son sustancias que consumimos a través de determinados alimentos. Concretamente, los podemos encontrar en las frutas, en las verduras, en el vino. Nuestro cuerpo las sintetiza y pasan a formar parte de la sangre. Aumentan la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo. Las células se ven beneficiadas por la acción de estas sustancias que absorben el impacto que los radicales libres van a tener en el organismo. El color morado que tienen las uvas se sobreentiende que es precisamente debido a los polifenoles. Luego tenemos los flavonoides, de los cuales platicamos hace unos momentos, que son los que nos van a proteger en contra de las radiaciones ultravioletas del sol. Normalmente estas sustancias son las que le dan, los diferentes colores a las frutas y son los que nos protegen contra esa radiación ultravioleta. El lentinán, que son polisacáridos particulares, son los que nos producen energías y son clasificados como un betaglucano. Se encuentran en cereales, en levadura de panadería y en algunos tipos de hongo. Los betaglucanos son productos derivados de la glucosa que se encuentran en muchas plantas y tienen, y tienen gran utilidad en la salud. Aquí vemos nosotros el sistema endocrino y vemos los principales tipos de glándulas endócrinas. Bien, continuando con las enfermedades, vamos a hablar de que otra grave enfermedad que ayudan a curar son la gripe y los resfriados. El hongo reishi ayuda a evitar la gripe y los resfriados debido a la sinergia de sus compuestos
que componen, mejoran notablemente nuestras defensas. Aquí es muy importante decir que precisamente al mejorar nuestras defensas de nuestro organismo, pues es cuando vamos a estar más defendidos en contra de la gripa, en contra de los resfriados. Y se menciona la palabra sinergia. La palabra sinergia también confunde a mucha gente, pero no es otra cosa más que una mezcla perfecta, una mezcla armoniosa de dos o más compuestos. Voy a poner el ejemplo de dos gases importantísimos para la vida, que son el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son dos gases, pero ¿qué pasa cuando yo los junto? Sabemos que van a constituirse, van a transformarse en agua. El agua son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que dos gases que son importantísimos para la vida se transformaron en una sinergia, en una unión, en una mezcla perfecta, se transformaron en un nuevo compuesto, que es precisamente el agua. Bien, pues así sucede con nuestro café y nuestro ganoderma. Por una parte tenemos al ganoderma, por el otro lado tenemos al café, unimos los dos y el sabor del hongo no va a prevalecer. El que va a prevalecer es el sabor del café. De tal manera que al estar tomando un exquisito café saludable, nos estamos beneficiando con las propiedades del hongo. Otra enfermedad muy importante es el asma. Las propiedades antiinflamatorias de los triterpenoides y del germanio permiten que los músculos se relajen y por lo tanto estos tubos, estos músculos que soportan a los tubos bronquiales reducen la severidad del asma, puesto que hay una mejor circulación. ¿Qué decir también de las enfermedades como el herpes y de otros virus, entre ellos el actual, ¿verdad? El hongo reishi posee y aumenta las defensas del organismo. Además, el germanio, que incrementa la producción de interferón, es de gran ayuda para el herpes y otros virus, como los virus que producen la hepatitis, el papiloma, el VIH, etc. Han habido testimonios increíbles de personas que se han curado de este tipo de infecciones a través del consumo de nuestro ganoderma. Las alergias, pues lo mismo. El ácido ganodérico tiene un efecto que ayuda contra las alergias. Si existen alergias, debe considerarse seriamente el consumo del hongo reishi con regularidad. Esto de regularidad también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay quienes consumen un sobre de ganoderma y hasta dentro de 2 o 3 días vuelven a consumir otro y hasta dentro de 2 o 3 días otro. Que porque dicen que estuvo carísimo, que no les alcanza para comprar más, etcétera. Hay que decir que el consumo del ganoderma en primer lugar no es caro. Si nosotros hacemos el cálculo del valor de una caja de ganoderma y el número de sobres que contiene, nos va a dar como socios un valor aproximadamente de 10.25 centavos. Como clientes nos va a salir como en 16 pesos. Un buen café, una buena taza de café en 16 pesos definitivamente es de lo más económico del mundo. Pues que si yo voy a cualquier cafetería y yo 16 pesos quiero invertir, pues no voy a poder comprar absolutamente nada. Sabemos que un café en otros lados cuesta 40, 50 y a lo mejor hasta más. Entonces hay que consumirlo con regularidad, con frecuencia. Había por ahí un antiguo socio de la doctora Norma que tenía su mano tullida
Y esa mano tullida, la doctora le empezó a recomendar que consumiera 2 sobres diarios. Y veíamos que su avance iba siendo muy lento, muy lento. Y entonces la doctora le preguntó que qué era lo que estaba haciendo, que si estaba tomando adecuadamente su café, como ella le había dicho, o se estaba autoengañando. Y este señor muy tranquilamente dijo, sí, dice, yo me tomo 2 tazas de café al día. Sí, dice, pero cada taza con cuánto. No, pues yo agarro un sobre y lo divido en 2 partes. Y la doctora, lógicamente, le dijo, pues está usted autoengañando porque no se está tomando usted 2 dosis, sino se está tomando una sola dosis dividida en 2. Se está usted autoengañando. Si quiere realmente aliviarse, consúmalo como yo le indico. Resulta que empezó a hacerle caso y el tullidito de su manita poco a poco la empezó ahora sí a mover más y más y más. Y yo hasta bromeé con él y le dije que ahora sí le iba a alcanzar la mano para poderse peinar. Un caso muy, muy simpático. Adelante. Otro de los problemas son las enfermedades autoinmunes. Debido al entinán y a otros polisacáridos, es que regula la función de nuestro sistema inmunológico y combate enfermedades como la psoriasis, como el vitiligo, el lupus, la artritis, entre otras muchas. El VIH, o sea, el SIDA, que se le conoce síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Al principio se decía que no había nadie ni nada que lo pudiera frenar. Actualmente los estudios, sobre todo de los japoneses, han demostrado que sí es posible frenarlo y disminuirlo al máximo. Entonces, no hay ninguna enfermedad que el virus, digo, que el Ganoderma lucidum no pueda tratar. El estrés. Ya hablamos hace rato que el estrés se produce por el exceso de actividad durante el día, el exceso de ruidos, el exceso de humos contaminantes, etcétera, todo lo que nos rodea se traduce tarde o temprano en estrés. Bien, pues el hongo reishi permite que el sistema nervioso se relaje y ese estrés se reduzca y la ansiedad también vaya disminuyendo en gran forma. Bien, estas son las principales enfermedades, entre muchísimas otras, que el Ganoderma nos va a ayudar a combatir. Y para terminar mi clínica de salud, yo siempre doy 3 consejos fundamentales. Una, el hacer ejercicio diariamente, desde luego adaptado a nuestra edad. No va a ser lo mismo el ejercicio que yo haga que el ejercicio que haga una persona pues, más joven. Entonces todo tiene que ser acorde con nuestra edad. El segundo tipo de consejo que yo doy es precisamente el consumir el plato saludable. Se han hecho estudios en donde se dice cuáles son los alimentos y en qué proporción debemos de consumirlos. Bien. Y el tercer tipo de consejo que le doy es que siempre consulten a un buen doctor. Y digo un buen doctor de aquellos que verdaderamente sepan, que verdaderamente puedan aliviar a las personas y las puedan guiar, las puedan orientar. Pero sobre todo, que no olvidemos las bondades que nos ofrecen diferentes plantas en la naturaleza, pero entre ellas la reina de las plantas. Aquí tengo yo mi testimonio de que dimos ayer, nos permitió Gabriel y Gloria Esther Ulloa darlo, pero aquí lo vemos, como estaba yo bien gordillo con mucha papada y como después de 5 meses esa papada pues se me había disminuido al máximo. Y en el caso de mi esposa se le veía con falta de energía y aquí se le ve con una energía increíble. Por si fuera poco, aquí tenemos unos papelitos que yo fui recopilando
de 105 kilos, 97,850, 92, 99, y el último fue de 88,800. Esto significa que bajamos 17 kilos en el término de 5 meses. Increíble. Bueno, pero esta planta de por sí no se puede consumir así como viene, puesto que es muy dura. Tiene una estructura similar a la madera y además su sabor es demasiado amargo. Entonces, ¿qué se le hace? Se le junta con café arábica de primerísima calidad y nos dan el café de Gano Vive, el mejor café saludable del mundo, de México y del mundo. Aquí también, antes de terminar, quiero yo aclarar qué es el café arábica. El café arábica es aquel, bueno, hay dos tipos de plantas que nos dan el café. Por una parte, en las partes bajas existe el robusta, que es más grueso en sus tallos, en sus hojas, en su raíz, etc. Tiene mayor cafeína y es de menor calidad, pero nos da mayor cantidad de producto. Por otro lado, aproximadamente a 1,300 metros de altitud sobre el nivel del mar, se encuentra el café arábica. El café arábica es mucho más fino en su tallo, en sus hojas, en su raíz, tiene mucho menor cafeína y es de mucho mayor calidad, pero nos da menor cantidad de producto. Entonces, a la larga, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las empresas cafetaleras, pues van por el robusta, porque ya dijimos que es el que nos da mayor cantidad de producto, aunque sea de menor calidad. Y muy pocas empresas, entre ellas orgullosamente nosotros, Café Cali, hemos seleccionado el café arábica, es decir, el más fino, el que se encuentra a 1,300 metros de altitud. Y precisamente lo hemos seleccionado, aunque nos dé menor cantidad de producto, porque sabemos que es de mayor calidad. Y como nos interesa darle a nuestros socios un café de mayor calidad, entonces por eso utilizamos el café arábica. Es orgullosamente gourmet, entre las pocas que existen que son verdaderamente gourmets. Todo esto al darles el mejor café y el café con Ganoderma, los que nos los van a agradecer en primer lugar somos todos nosotros y todas nuestras familias, nuestros hijos, que van a estar más rozagantes, que van a estar más sanos, que van a estar más saludables. Bien, aquí me voy a permitir detener la grabación